Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Finalmente tarde de jueves, este casi último jueves de julio. Y pues hoy tenemos un programa como todas las semanas lleno de mucha información, de noticias que son valiosas para el sector inmobiliario, para que usted pueda tomar las mejores decisiones ahora que le llegue la información. Te saludo con gusto y admiración, mi querida compañera y amiga Ana Lidia Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en la emisión de Líder a Líder y con mucho gusto saludamos a nuestro invitado de hoy, Roberto Rubio, que nos va a hablar de un tema para todos muy importante, la seguridad en el hogar. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te encuentras? Hola, Ana Lidia, muy bien. Espero que ustedes también. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Roberto, por aceptarnos estos momentos para poder platicar, poder tener en discusión algo que es realmente muy valioso, saber qué cubren eso de los seguros de vida, de los seguros de vivienda, de cómo elegirlos, tener toda la información, pues obviamente para que podamos poder platicar y tener información valiosa. Y quiero antes de comenzar esta plática, poner algo sobre la mesa, y es que tener una vivienda pues requiere de muchas imprevistos que siempre están fuera de nuestros alcances, y tenerlos protegidos pues es un deber de toda familia, porque pues estamos hablando de lo más valioso que tienen cada uno de los núcleos familiares, que son su patrimonio. Y pues bueno, siempre estamos hablando de los materiales, de desastres naturales, de robos, y pues hay un sinfín de paradigmas que de repente se nos pueden presentar en la vida, y debemos estar preparados con los expertos para que nos brinden información y tomar pues obviamente estos temas de una manera muy segura, muy profesional y con mucha información. ¿Te parece, Roberto, si voy a leer tu currículum de vida de manera rápida, para que también nuestros invitados que hoy nos están siguiendo a través de las redes sociales, escríbanos, por favor, mándenos sus comentarios, puedan tener un mayor panorama de quién es Roberto Rubio, qué está haciendo y cómo podemos tener también los servicios que él nos ofrece? Roberto Rubio es ingeniero en comunicaciones electrónicas por el Instituto Politécnico Nacional en la ESIME UPC, y trabajó en diseño de productos de inversión, beneficios fiscales y retiro para Citibanamex, donde tuvo a su cargo la negociación e implementación y administración del programa de gastos médicos mayores internacionales entre la UAP y Citibanamex. Participó en el área de banca segura y alianzas comerciales en la implementación del programa de autocompra en AXA y en Santander. Tuvo a su cargo la fuerza de venta de la promoción más grande de MedLife, llevando a la división metropolitana del Estado de México y a superar su meta, pasando del cumplimiento de un 80% con la toma a un 130% en sus últimos 5 años. Actualmente es socio fundador y director general de Rubio y Asociados Asesores Especializados, que es la agencia 709 de GNP, con un crecimiento del 20% anual en sus resultados. Roberto, encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, y pues un placer también que me hayan tomado en cuenta. Pues muy bien, Roberto, y sin mayor preámbulo, comencemos con nuestras preguntas, que hay mucho material y bueno, pues tú eres el experto, ¿no? ¿Por qué es importante contar con un seguro de vivienda? Mira, bien lo comentaba Jorge, Alma, lo que para dentro de los bienes más importantes que se conforman el patrimonio de las familias mexicanas, está la seguridad que un techo sobre la cabeza de nuestros seres queridos nos brinda, así como el proteger y blindar todas las pertenencias que ahí resguardamos. Si a esto le sumamos los servicios adicionales que te brindan este tipo de programas o de productos, lo que vas a hacer es ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo tener mucha tranquilidad. Ahora, Jorge daba un dato que pues vaya muy interesante. En México, en verdad existen diferentes tipos de eventos que afectan a los hogares. Por mencionarte unos ejemplos, te puedo decir que en el terremoto que ocurrió hace casi 5 años, 250,000 personas se quedaron sin una casa. Además, en México, de cada 10 incendios que ocurren, 8 son en casas habitación. Y en los últimos 5 años han ocurrido más de 150 fenómenos naturales que dañan a las viviendas de alguna forma. Inundaciones, huracanes, granizadas. Como puedes ver, es muy necesario que las personas protejan
uno de sus bienes más caros y preciados, y que en ocasiones les toma entre 10, 15, 20 años poder conformarlo y hacerlo propio, pero a la naturaleza, a los accidentes y a los dueños de lo ajeno, solo les toma un par de minutos el acabar con ese patrimonio y con esa solidez, ¿no? Roberto, en esta numeralia que tú nos das, en estas cifras que son muy valiosas y que debemos tener muy bien focalizadas siempre, porque pues nadie está exento de atravesarlas en algún momento de la vida. ¿Cómo entender qué es un seguro de casa? ¿Cómo se conforma un seguro de casa de vivienda? Ok, mira, para poder diseñar un seguro de hogar, lo primero es tener muy claro qué es lo que deseas proteger y cómo quieres hacerlo. En otras palabras, ¿cuáles son los riesgos que necesitas transferirle a una aseguradora? Por ponerte un ejemplo, eh, existen, ¿qué es quién es la primera persona que te va a contratar? Porque existen varios perfiles. Si eres propietario de la casa o departamento, lo más probable es que necesites proteger tu estructura y los contenidos, así como todas las responsabilidades civiles que te emana el tener una casa. Si eres arrendador, lo más probable es que solo te interese cubrir el inmueble y su responsabilidad civil. Si eres arrendatario, pues probablemente solo te interese cubrir los contenidos y la responsabilidad civil que tengas para con tu arrendador. Una vez que tenemos el perfil, nosotros los agentes seleccionamos en conjunto con nuestros asegurados todas las coberturas que puede tener una póliza y transferirlos. Normalmente eh, tenemos coberturas muy básicas y va a depender muchísimo, Jorge, de estas coberturas y de la zona geográfica en la que se viva y el tipo de inmueble a proteger. Lo que nosotros recomendamos siempre es tener la cobertura básica, que es robo e incendio. Esa es la cobertura más básica, y complementarla de acuerdo a los riesgos que pueda ocurrir con coberturas como fenómenos hidrometeorológicos, como terremoto, y sobre todo, ¿qué más debemos de proteger de la casa? O sea, tenemos que analizar precisamente qué es lo que necesitas transferirle al asegurador. Oye, en este sentido, Roberto, cualquiera puede contratar un seguro. ¿Qué requisitos necesito? Sí, sí, mira, cualquier persona, ahora sí, mi estimada Ana, cualquier persona podría contratar un seguro, como te decía, si eres arrendador, si eres arrendatario, si eres propietario, todos podemos contratar un seguro de hogar. ¿Cuáles son los requisitos para hacerlo? Prácticamente necesitamos tener una cotización y que tú la aceptes, y para esto necesitamos solo la dirección completa, si se trata de una casa, un departamento, cuántos pisos tiene la construcción, cuántos metros cuadrados tienes de terreno y de construcción, en qué año fue construida, el tipo de acabados que tiene cada casa o departamento, que puede ser desde interés social hasta lujo, semilujo y medio. O sea, tenemos que analizar qué tipo de acabados tiene la casa, qué medidas de protección tiene, y con esa información y las coberturas que vamos a incluir, podemos generarte una propuesta e irla ajustando. Una vez que aceptas la propuesta, solo necesitamos una copia de tu INE, los datos fiscales, normalmente les pedimos si tienen su constancia de alta en Hacienda, si no, solo con sus datos fiscales, y un comprobante de domicilio. Por ponerte un ejemplo, Ana, en mi empresa nos toma 20 minutos hacerte una propuesta. Si nos la aceptas, la emitimos y prácticamente la podemos cobrar en ese lapso de tiempo. Hoy todas nuestras emisiones de seguro de hogar son por medio digital, y en 20 minutos tendrías asegurada tu casa. Roberto, en todo este proceso que tú mencionas, ¿hay un momento en el que se permite hacer una evaluación previa del inmueble para determinar un monto, para asignar un proyecto en específico, un nivel de cobertura? ¿Cómo hacen todo este estudio? Mira, normalmente cuando vamos a asegurar una casa, lo ideal es hacer un avalúo.
pero la realidad es que esto es muy poco práctico. O sea, la verdad es que es muy poco práctico. Lo que nosotros hacemos es, con tu código postal, los metros cuadrados de terreno y los metros cuadrados de construcción, nosotros te damos una idea de cuál es el valor comercial de tu inmueble y cuál sería el valor de la construcción. Porque en los seguros de hogar la suma asegurada normalmente no le va a hacer sentido al dueño de la casa. Te hago la aclaración del por qué. Nosotros estamos comprometidos a proteger tu patrimonio y lo que vamos a hacer contigo es que no lo pierdas y que no pierdas el estilo de vida al que estás acostumbrado y al que está acostumbrada tu familia. Lo que vamos a asegurar es la recuperación de la vivienda, por lo que la suma asegurada no está, en la suma asegurada que te vamos a ofrecer, no está incluido el terreno y los cimientos, porque esos vas a seguir siendo propietario tú. En un seguro de hogar lo que protegemos son los tabiques, el cemento, las varillas, los acabados, para que recuperes tu casa. Por poner un ejemplo. En una casa, y déjame utilizar un ejemplo un poco elevado, es una casa de Lomas de Chapultepec, por ejemplo. El valor total de esa casa, el 70% lo van a representar el terreno y los cimientos. El otro 30% va a ser la construcción. Esa es la parte que nosotros como aseguradoras te cubrimos. Por ejemplo, en esta casa que te pongo de ejemplo, si la casa vale 20 millones de pesos, prácticamente la cobertura que te vamos a ofrecer es de 6 millones. ¿Por qué? Porque los otros 14 los valen el terreno y los cimientos. Pero de eso, mi estimado Jorge, nosotros normalmente nos encargamos de que tú con tu código postal, metros cuadrados de construcción y metros cuadrados de terreno, nosotros te podemos dar una idea de cuánto vale el inmueble y por cuánto deberíamos asegurar. En el momento que ocurre el siniestro, pues la gente queda aturdida, ¿no? ¿Cómo hacer valer el seguro? ¿A quién Mira, llamar? no, normalmente, mi estimada Ana, es muy sencillo. En GNP, te puedo hablar de las empresas con las que manejo este seguro. En GNP es muy sencillo. Tenemos una línea 24/7/365 en la cual no necesariamente necesita ser un siniestro grande el que ocurra. Desde una simple, déjame llamar, de un servicio de asistencia, si por ejemplo está goteando la llave de tu casa, tú puedes hablar y pedir que te manden al plomero. O si por desgracia perdiste las llaves y tienes que entrar a tu casa, con una simple llamada te podemos mandar al cerrajero. Ya en casos mayores, normalmente pues la gente hace las llamadas y mandan a un ajustador. Lo que nosotros les recomendamos mucho a la gente, Ana, la gente puede proteger todos los bienes de su casa, puede proteger las televisiones, las cámaras, el refrigerador, la estufa, una cantidad impresionante de equipo. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Nosotros recomendamos que es difícil que la gente mantenga las facturas ordenadas o que estén en un solo lugar, o si ocurre una desgracia como un terremoto o una inundación, pues probablemente queden inservibles esas facturas y no se puedan leer. La recomendación que le hacemos nosotros a los asegurados, mi estimada Ana, es tómale fotografías a todos los contenidos de tu casa, súbelas a una red, súbelas a una nube, ponlas en algún dispositivo, en un correo electrónico, y el día que llegues a tener un siniestro, como es difícil que tengas a la mano las facturas, con las fotos puedes hacer el reclamo. O sea, pero nosotros normalmente instruimos a nuestros asegurados a que se protejan al 100% tomando ese tipo de fotos, de videos, de series, porque sabemos que muchas veces es imposible mantener una factura o simplemente hoy con la tecnología, Ana, hoy las empresas te dan facturas en papel termosensible y quiero preguntar si en 3 años se sigue leyendo la factura, ¿no? Lo que les recomiendo es sacar esas fotos. Oye, y en este sentido, aprovechando el tema, ¿qué no cubren? ¿Qué no cubre un seguro de hogar? Muy buena pregunta. Pues ahora sí que lo único que te podría decir que no cubre es lo que no me permitas proteger. Eh,
déjame, déjame tratar de cambiar déjame llamarle las coberturas. Te quiero platicar, mi estimada Ana y Jorge, les quiero platicar que los tipos de seguros de protecciones que puedes contratar van desde una muy básica, en donde te puedo cubrir todas las pérdidas que tengan el edificio y los contenidos en caso de un incendio o un robo. Eso es lo más básico que existe en un seguro de hogar. La responsabilidad civil que te pueda traer ese incendio y en caso de que el daño fuera mayor, incluso la remoción de escombros. Esas son las coberturas más básicas de un seguro de hogar. Las pérdidas que te pueda traer un incendio o un robo, la responsabilidad civil que emanen de este evento y la remoción de los escombros. Y las asistencias como son la plomería, la cerrajería, el electricista, el vidriero y el abogado, ya son coberturas dadas. A estas nosotros recomendamos que las complementen con la cobertura de terremoto o erupción volcánica, así se llama la cobertura, pero solo si tu área o zona geográfica así lo amerita. Por poner un ejemplo, en San Luis Potosí y Aguascalientes, los temblores no impactan de una forma tan impresionantemente fuerte como lo pasa en Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México. Eh, la cobertura de terremoto la damos de acuerdo en qué zona geográfica vivas. La de inundaciones o fenómenos hidrometeorológicos, para que complementes, también la debemos dar de acuerdo a zonas geográficas. No es lo mismo que vivas en Guerrero, en Ciudad de México, en Ecatepec, en Chalco, en zonas que normalmente sufren de procesos de inundación, o como Hidalgo, él hace un par de años, hace un año, que tuvieron que Tula prácticamente tuvo una destrucción masiva por una inundación. No es lo mismo asegurar ese tipo de zonas que ofrecerte esa cobertura para Tijuana, Mexicali, Chihuahua, que son zonas en donde los fenómenos hidrometeorológicos son menos frecuentes. Pero a todo esto, mi estimada Ana, te puedo decir, puedes sumarle coberturas como rotura de cristales, es que si tu mesa es de cristal y se rompe, te la puedan proteger, que si tienes ventanales también te los puedan cubrir. El equipo electrónico y electrodomésticos, mucha gente se sorprende con este tipo de cobertura, porque incluso te cubre que si tu bebé metió un clip en el equipo de audio súper carísimo y te hizo un corto y lo quemó, también lo protegemos. El que si una persona te está ayudando a manejar la lavadora de la casa y porque no sabe manejarla, desgraciadamente la dañó, también la protegemos. Que dañe, que si oye una variación de voltaje, también te quede cubierta. Cubrimos incluso, Ana, los gastos extraordinarios que pudiese haber. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes sabrán, mi estimado Jorge y Ana, que cuando fue el temblor de hace 5 años, hubo edificios que quedaron inhabitables por periodos de tiempo muy largos. ¿Por qué? Porque tenía que ir un director responsable de obras a darte el acceso a los mismos. Tardabas meses, hasta 2 o 3 meses en poder regresar a tu casa. En esa cobertura de daños extra, de gastos extraordinarios, las aseguradoras te podemos dar la renta de departamentos o casas como la tuya para que en lo que te permiten acceder a tu casa, tú mantengas tu nivel de vida. Que si tus muebles los tienes que sacar y no sabes si los puedes regresar o no, te pagamos el almacenaje de los muebles. Que si te tienes que mudar de casa, yo te pague la mudanza. Y que si eres arrendatario, arrendador, perdón, incluso hasta las rentas que estás perdiendo por la falta de uso las puedas cubrir. O sea, como puedes ver, y ya en una cobertura muy amplia, te puedo cubrir los daños que sufra tu ropa, tus cuadros, tus vajillas, tus libros, tus herramientas, en caso de que por humo o por un accidente se te dañen, también te lo puedo cubrir. Y vamos más allá, podemos cubrirte incluso las cosas que tengas a la intemperie, o sea, que estén en tu patio como tu asador, tus bicicletas, los juguetes de los niños, también los podemos proteger. Y lo que mucha gente no crea, o sea, son seguros amplísimos
que incluso ahora te cubro hasta los artículos que estén en tránsito. O sea, hemos tenido el caso de una señora que iba en el auto, le dan un cristalazo, le roban la bolsa y como la bolsa estaba protegida, los artículos en tránsito, le pagamos todo el maquillaje, el teléfono celular, la laptop que traía, incluso eso te protege el seguro de hogar. O sea, ¿qué te quiero decir, Ana? Es uno de los seguros más amplios, es uno de los seguros que te pueden dar la tranquilidad más grande del mundo y sin embargo muy poca gente conoce todas las bondades que tiene. Respondiendo a tu pregunta, te diría casi, ¿qué no cubre? Pues prácticamente cubre todo lo que tengas en una casa y así lo deseas. Muchos de los factores en el país que hablan acerca de quienes no poseen un seguro de cualquier necesidad de cobertura para una vivienda, habla también de una insensibilidad, de un desconocimiento de qué beneficios necesariamente les aporta el tener este gran respaldo. Platícanos cómo hacer entender costo-beneficio. De repente podemos, escuchándote, pensar, quizá este seguro cueste una millonada, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo puedo financiarlo? Poder aterrizar todas estas ideas para que la gente pueda entendernos, pueda llevar mejor a la práctica y poder asegurar todo su patrimonio. ¿Cómo entenderlo, Roberto? Mira, de hecho, Jorge, es una extraordinaria pregunta. De hecho, mira, la gente normalmente creo que mide el costo de un seguro. Eh, el 90% de los mexicanos es más consciente de las propiedades y normalmente nosotros, los agentes de seguros, a veces estamos un poquito desconcertados porque lo que el mexicano trata de proteger primero es el auto. El mexicano siempre está consciente de que tiene que proteger su auto, pero no se encarga de proteger un bien 10 o 100 veces más valioso que es su casa y 10,000 veces más valioso que es a sí mismo. Por eso se me hace una extraordinaria pregunta, mi estimado Jorge. Hoy te podría decir, si el mexicano dimensiona por un carro de 100,000 pesos, tengo que pagar una cobertura de 7,000, pues imagínate, si voy a cubrir una casa que me cuesta 2,000,000 de pesos, pues me vas a pedir que te pague 70, 80,000 pesos, pues la verdad es que no quiero ni saberlo. Hoy lo que te podría decir es que el seguro de hogar puede ser, a mi punto de vista muy personal, debería de ser de las canastas básicas de la protección, debería de serlo, por los datos que le di de lo que ocurre en robos, en incendios, en fenómenos naturales, y la verdad es que es de las protecciones que se acaba pagando sola, mi estimado Jorge. Por ponerte un ejemplo, en casas de interés social o de zonas de nivel socioeconómico eh, C menos hacia abajo hasta D, te podría decir que un seguro de hogar cuesta entre 150 y ya con todas las protecciones por habidas y por haber, máximo te va a costar 500 pesos al mes en una zona de ese tipo. En una zona intermedia ya te va a costar entre 400 y 1,000 pesos al mes la protección. Y en casos de zonas muy especiales en donde ya la vivienda vale 30 millones de pesos, 20 millones de pesos, estamos hablando que te va a costar entre 1,500 y 4,000 pesos mensuales. ¿Por qué te hago esta aclaración, mi estimado Jorge? Si estamos hablando que normalmente un seguro de hogar en una zona media te llega a costar hasta 12,000 pesos al año, por ponerte un número, ¿cuánto gastas cada año en electricista, plomero, carpintero, cerrajero? Prácticamente a veces el seguro se paga solo al solicitar los servicios de asistencia. Y si a eso le sumas que si te roban el celular, te voy a recuperar una parte del mismo, o que si ocurre un fenómeno y desgraciadamente se inundó tu casa y se echó a perder la sala, la televisión, el refrigerador y te los voy a reponer, pues la verdad es que es un seguro invaluable, ¿no? O sea, debería ser de la canasta básica. Roberto, en el mercado existe un abanico de seguros que es tal
que luego no sabemos cuál escoger. ¿Cómo elegir un seguro? ¿Con base en qué? ¿En la marca? ¿El que anuncia? ¿Qué opinión te merece? Mira, yo te voy a, te voy a ser muy, muy honesto, les voy a ser bien honesto. Siempre he sido un creyente, siempre he sido uno de los más fuertes creyentes que hay muchas aseguradoras que ofrecemos servicios similares. Yo lo que recomiendo primero es buscar a un agente que te escuche, que entienda, que se ponga en tus zapatos, que conozca el tema al 100%, porque no es un ramo sencillo que digamos, pero lo primero que recomiendo es que sea un agente que te genere confianza. Una vez que ya tienes un agente que te genere confianza, que él tenga la opción de diseñarte un plan a la medida de tus necesidades y que pueda cubrirte todo y que no te obligue a tener coberturas que no necesitas o que no sientes que te dan tranquilidad. O sea, en mi punto de vista muy personal es que no sean seguros tan cerrados o tan cuadrados. Un tema que acabas de decir que se me hace muy importante, Ana, es la experiencia de la compañía, la solidez económica que te represente y la diferencia, porque la diferencia entre precios no es muy alta, la diferencia de precios va a ser en cuanto a qué servicios te ofrece, que sus coberturas sean claras, que las condiciones generales sean fáciles de entender, pero sobre todo que puedan hacerte un traje a la medida. Hoy te podría decir, hay personas, desgraciadamente en este medio de los agentes te vas a encontrar la persona que te va a tratar de vender lo más caro, pero más bien tienes que encontrar a la persona que te va a vender exactamente lo que necesitas. Más que una compañía, Ana y Jorge, yo recomiendo siempre tener un agente experto que te escuche, que te entienda y que prácticamente compres, te venda algo como si lo estuviera comprando para él mismo. Jorge, tu Jorge, micrófono. está cerrado tu micrófono. Una disculpa. Comentaba, todo seguro tiene pues, un límite de responsabilidad. Imaginemos que se incendia un edificio por una falla en la cocina o en alguna amenidad de la casa. ¿Cómo entender que se cerrarán los costos para las reparaciones de estas viviendas? ¿Cómo hacer las prácticas? ¿Cómo cobrarlas? ¿Cómo llevar a la práctica todo eso que ya estuve invirtiendo para que realmente se me restituya? ¿Hay un proceso Ok. también de evaluación? Sí, de hecho, normalmente cuando ocurre un evento como el que me mencionas, por ejemplo, un incendio, eh, todos nuestros seguros, digo, la mayoría de los seguros debería de tener esta cobertura, la de responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Todos los daños que emane de un accidente, de una situación en donde dañes a una persona, a un tercero en su persona o en sus bienes. En el seguro de hogar, normalmente la suma asegurada de responsabilidad civil es igual a la suma asegurada de lo que costaría reconstruir tu propia casa. ¿Por qué? Porque si un incendio empieza en mi casa y por desgracia quemo la del vecino, pues en el peor escenario, tanto su casa como la mía van a estar en el mismo costo de reconstrucción. Y por eso doy esa cantidad de suma asegurada. En un edificio, mi estimado Jorge, probablemente yo le recomendaría a mi asegurado, aumentalo un poquito porque ahí puedes quemar 2 o 3 departamentos, pero el total de la suma asegurada, pues vaya, vas a poder hablarle al ajustador, él va a tomar sus medidas de ajuste, va a tomar las fotografías, va a hacer la evaluación y va a resarcir los daños hasta por el total de tu suma asegurada o hasta resarcir el 100% de los daños, lo que resulte menos. Roberto, bajo tu experiencia, ¿qué sería lo mínimo que tú recomendarías a nuestros seguidores con lo cual tendrían que comenzar a proteger su vivienda? Muy buena pregunta. El mínimo que yo les recomendaría pues es tener una cobertura súper básica. O sea, ¿cuál sería mi recomendación de una cobertura básica? Pues prácticamente que tengas incendio, eh, que tengas la cobertura de robo,
que la complementes. Por ejemplo, tu servidor vive acá por Coapa. Coapa sufrió daños muy fuertes en terremoto. De hecho, mi seguro de hogar personal, porque tengo uno, tengo la cobertura terremoto, fenómenos hidrometeorológicos, incendio, eh, la responsabilidad civil. Eso sería, para mi opinión muy personal, lo básico que deberías de tener. Y ya de acuerdo a lo que te cause tranquilidad, empezar a aumentarle ciertas coberturas. La verdad es que yo tengo el seguro más amplio de todos. Yo tengo cubierto incluso de que si llegan mis sobrinos a la casa o alguien y que me quema el equipo de sonido o algo por el estilo, la verdad es que lo tengo. Pero lo más básico, incendio, robo, terremoto, fenómenos hidrometeorológicos, RC. Eso sería lo más básico que yo recomendaría. Roberto, en este sentido, estos 5 elementos básicos, ¿cuánto me cuesta? Para una casa, mira, como te decía, si la Estamos, casa es de interés social, o sea que es una zona, te digo, de interés social, te costaría 100 pesos al mes más o menos. Si es una casa intermedia, o sea, de una zona socioeconómica intermedia, te costaría más o menos 300, 400 pesos al mes. Y en una zona muy alta, 1,000 pesos. Allá estás hablando de sumas aseguradas muy altas. aquí no interviene el metraje, ¿no? Interviene el metraje del terreno, interviene el metraje de la construcción o Ah, la zona. acabas de tocar un tema súper importante, Ana. Un tema extraordinariamente importante. Normalmente, tú debes de asegurar tu casa al 100% de lo que esté evaluado tu riesgo. Por poner un ejemplo, lo que te decía la casa de Lomas de Chapultepec. Vamos a retomar ese ejemplo. La casa vale 20 millones, de los cuales yo voy a asegurar 6 porque es lo que me vale reconstruir la casa entre varillas, cemento, vidrios, acabados, etcétera. Me va a costar 6 millones levantar esa casa nuevamente. Puedes tomar la decisión de decirme, oye Roberto, no me la asegures por 6 millones, asegúramela por 3, porque quiero pagar menos de seguro. Podrías hacerlo, pero ahí lo que va a ocurrir es un fenómeno que se le llamamos en el sector asegurador subasegurar el inmueble. Lo estás asegurando por un 50% del valor. Cuando te ocurra un siniestro parcial, por ejemplo, que perdiste en una inundación un refrigerador y una televisión, en este ejemplo que te doy, cuando llegue el valuador a hacer el ajuste, va a ver que la casa valía 20 millones, no 10, como me lo estás manifestando, y lo que te va a decir es, oye, tenemos asegurado el 50% de la casa. Lo que voy a hacer es que te voy a pagar el 50% de lo que vale cosas. O sea, es extraordinariamente importante, mi estimada Ana y Jorge, que las personas aseguren al 100% el valor de la casa, porque en la proporción que ellos aseguren el valor de la casa es la proporción en los que una aseguradora les va a pagar. Así que es bien, bien importante estar perfectamente asegurado, ni sobreasegurado porque no te voy a pagar más, ni subasegurado para que no te pague de menos. Incluso, incluso hay una forma de indemnización que yo recomiendo mucho. Te pueden las aseguradoras indemnizar tus bienes de dos formas, a valor comercial o a valor de reposición. Yo siempre voy a recomendarle a mis asegurados que sean a valor de reposición, porque si es a valor comercial, pues ponle que tengas un refrigerador y tiene 3, 4 años, te lo voy a pagar ya depreciado. Claro. Pero si te lo hago a valor de reposición, no es que te pague el refrigerador depreciado, te voy a traer uno idéntico, del mismo costo y de la misma gama, y si ya no fabrican ese modelo, te traigo uno muy parecido en la misma gama. O sea, yo siempre recomiendo esa cobertura. De hecho, mis estimados, quiero decirles que yo ya hice válido uno de esas, aquí me pasó en Coapa, tuvimos una lluvia atípica, no sé si supieron, hace 4 o 5 años hubo una lluvia atípica,
se empezó a meter el agua, me echó a perder un refrigerador de la casa, aquí en su casa, pues me echó a perder un refrigerador, y cuando hice el cambio, la aseguradora me cambió por exactamente el mismo modelo, se llevaron el viejo y la reposición me costó nada la misma. Excelente. Pues amigos, el tiempo se nos ha ido de verdad como agua. Ha sido interesantísimo poder platicar con Roberto. Tiene mucha información muy valiosa que ha compartido con nosotros. Gracias amigos por seguir escribiéndonos aquí en las redes sociales. Quiero preguntar algo muy, muy particular. Roberto, ¿qué pasa cuando pues experimentamos un siniestro en nuestra propiedad? ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo con el peritaje que se le dio a mi seguro? ¿Puedo inconformarme? ¿Puedo hacer una reconvención? ¿Qué procesos podría yo hacer? Mira, normalmente lo que puedes hacer es pedir una segunda opinión de la evaluación. La aseguradora te va a mandar a un segundo evaluador, o sea, un segundo ajustador. Y pues ahora sí que te puedo hablar por mí, por lo que yo hago en mi agencia. En mi agencia yo tengo un experto en daños, que cuando no está de acuerdo uno de mis asegurados en seguros empresariales, de hogar, de ciertos tipos, mi experto en daños revisa su póliza, revisa las fotografías, revisa los daños y lo asesoramos porque en muchas de las ocasiones, mi estimado Jorge, el problema no es que el evaluador haya hecho mal su trabajo, sino de que a veces los agentes o los asegurados no metemos de una forma correcta el siniestro y es cuando empiezan las discrepancias en cuanto a cuánto esperaba yo, qué esperaba yo y qué me estás dando. Nosotros normalmente en mi equipo yo tengo un experto en pago de siniestros de daños y antes de pasar con la petición de un nuevo ajustador, mi experto en daños le da la asesoría a nuestro asegurado. Pero eso es en mi empresa, ¿no? O sea, en mi empresa tenemos eso, pero normalmente ayudamos a otras personas a que metan de una forma correcta su queja, aunque no sean asegurados nuestros, ofrecemos también ese servicio, pero podrían pedir al ajustador nuevo mismo. Oye, Roberto, nos llega una pregunta también acerca de las obras de arte. Digamos, las obras de arte, no hay otras iguales en el mercado. A veces el valor es incalculable. ¿Qué procede en ese? Hay una cobertura específica, Madana, o sea, hay coberturas específicas, o sea, los seguros de hogar son tan amplios que incluso hay coberturas específicas para obras de arte y para joyería. Lo que va a pasar es que lo que te voy a pedir es que cuando tú quieras cubrir una obra de arte, nos avisas a la aseguradora y va un experto en arte para hacer la evaluación, para hacer la validación, para ver cómo lo vas a tener guardado, dónde va a estar, todo, y le va a dar una cobertura especial para esa obra de arte. De hecho, tenemos cubiertas algunas de obras de arte, algunas pinturas, algunas estatuas, y tenemos cubierta joyería. Tengo un asegurado que es un así apasionado de los relojes, y cada vez que compro un reloj nuevo es de, oye Robert, necesito que me mandes al evaluador para que me aumentes la cobertura de mis relojes. O sea, podemos cubrirlos, Ana, pero sí tiene que ir un especialista a hacer la evaluación para que pueda acreditar que está en tu casa y que pueda acreditar el precio y la suma. Es decir, que si tú eres coleccionista de arte o tienes muchas joyas, es un espacio muy particular de tiempo que le tienes que dar a priori, ¿no? Para que tú, aseguradora, sepas con lo que yo cuento y después no haya discrepancias. Es correcto. O sea, las obras de arte y la joyería es una cobertura aparte y no entra dentro de todas las demás, porque, pues vaya, imagínate, este cuate que te platico, la cobertura de déjame llamarle, de sus muebles, de los contenidos de su casa, está valuado en 800,000 pesos. Solo un reloj que tiene este cuate vale más o menos 2 millones de pesos. Pues nada más esa cobertura se terminaría con el reloj. Por eso lo sacamos en una cobertura aparte. Roberto, estamos ya por finalizar el programa, pero queremos que nos platiques un poco de Rubio y Asociados. Coméntanos cómo te seguimos, qué propuestas comerciales le puedes ofrecer también a la membresía de AMPI
para que pues puedan hacer uso de tus servicios. Ok, mira, nosotros tenemos un grupo de agentes, estamos en Paseo de la Reforma 144 en el cuarto piso. Es un edificio de GNP en donde estamos instalados en la agencia. Tenemos nuestras redes sociales, estamos como Rubio, asesores especializados en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, o sea, en mis redes sociales personales también. Soy Roberto Rubio. ¿Y qué ofrece mi compañía? Mira, te voy a hablar de lo que es mi empresa. Yo trabajo exclusivamente para GNP, tengo un contrato de exclusividad con ellos. Pero algo que me llamó la atención de GNP, esta historia cuando la cuento muy poca gente me la cree. Mi sueño siempre fue trabajar ahí. Fue el primer lugar en donde pedí trabajo yo en toda mi vida. Pero el destino me llevó a ser financiero, a ser asegurador en Citibanamex, en AXA, en MetLife, en Allianz, o sea, estuve en varias compañías. Pero algo que he admirado siempre de GNP es que es una empresa que está a la vanguardia, que es mexicana, que, por ejemplo, GNP es la primera que en seguros de hogar fue la primera que indemnizó a valor comercial los departamentos. Me gusta que no se limite el uso de las asistencias. O sea, por ejemplo, puedes pedir al plomero, al cerrajero, al electricista, al vidriero, la asesoría legal, puedes pedirlos todas las veces que quieras. Por ejemplo, a nuestros asegurados nos preocupa tanto el proteger a la gente que cuando tú tienes un seguro de hogar con nosotros, te damos beneficios adicionales. Por ejemplo, te doy consultas médicas a domicilio a precio preferencial, te doy videoconsultas por si se siente mal la gente en la noche, te doy orientación médica telefónica en caso de alguna urgencia, les ofrecemos servicios de ambulancia, servicios funerarios, para hogar específicamente, imagínate que les damos asistencia telefónica a las mascotas. En caso de que se les extravíen las mascotas, les damos el servicio de ayuda en búsqueda, me puedes contratar el servicio de gastos funerarios, cubrimos accidentes, daños. Por ejemplo, incluso si tú sales de vacaciones y tu hijo desgraciadamente al estar de vacaciones rompió un jarrón carísimo en el hotel en el que estabas, lo vamos a cubrir. Si tu mascota lastima a la mascota de un vecino o un vecino, te vamos a ayudar a resarcir ese daño. Vamos a estar 24/7 contigo. Y creo que lo más importante y de más alto valor que ofrece mi compañía, mis estimados Ana y Jorge, es que tengo un grupo de agentes expertos que quieren y desean platicar con la gente, que entienden todas sus necesidades, que les van a dar la mejor asesoría, les van a construir trajes a la medida en todos los ramos, y los vamos a acompañar en todo momento. Queremos que nuestros asegurados vivan la experiencia de estar protegidos por un experto y comprometido al 100%. Queremos que estar junto a nuestros asegurados en los momentos más importantes de su vida, que cumplan las promesas de amor más grande que tienen que han hecho a lo largo de su vida. Y la misión más grande que tenemos como agentes de seguros para esta gran compañía es que la gente compruebe que vivir es increíble y es lo más hermoso de la vida. O sea, queremos que la gente compruebe que vivir es increíble, no es solo un eslogan, es la verdad más grande del mundo y queremos hacérsela vivir a la gente en los momentos de la verdad. Cuando hay un siniestro en tu casa, cuando entras a un hospital, cuando por desgracia pierdes a un ser querido, pero queremos estar ahí cuando cumplas todos tus sueños y tus metas y que veas que vivir es lo mejor que te puede pasar. Muy bien, Roberto. Bueno, pues nos has dado ahora sí que toda la cobertura de información que sea posible en esto de la vivienda y el seguro del hogar. Y bueno, ahí tiene usted que hay trajes a la medida. Y lo mejor es contratar un asesor antes de decidirse por cualquier seguro. Muchas gracias, Roberto, y esperamos que no sea la última vez que estás con nosotros. Estoy a sus órdenes, les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia que me hayan invitado y sería un honor volver a participar con ustedes cuando así me... Les mando un abrazo y les agradezco mucho. Quedo a sus órdenes en mis redes sociales. Digo, si gustan, les comparto mi teléfono y mis correos. Mi teléfono es 55 54 54 65 27.
Mi correo es robertorubioh@gmail.com y a sus órdenes yo les mandaré a la gente más cercana a sus domicilios, los encaminaré con mis especialistas para que tengan la información más puntual y más precisa. Muchísimas gracias por haberme tomado. Roberto, agradecidos por tu tiempo. Ana Lidia también por la compañía para la conducción de este programa. A usted, gracias también por seguirnos en esta tarde de jueves. Ya estamos llegando casi a las 8 de la noche y pues los invitamos para que la próxima semana, recuerde, los 7 de la tarde, nos volvamos a conectar usted y yo para poder conversar acerca de temas del sector inmobiliario, tener una charla entre amigos de líder a líder. Lo esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias.